Trigonometría del triángulo rectángulo, parte 2. Continuando con las posibilidades de la trigonometría como recurso en el diseño, te recuerdo que siempre que visualices un triángulo, allí estará la trigonometría para auxiliarte, como en el juego infantil de la izquierda o en la silla de la derecha, o en la indumentaria veraniega y de playa que vemos en esta diapositiva, también las formas triangulares presentes. Continuamos con indumentaria y vemos triángulo en los detalles de la chaqueta de la izquierda o en la estampa de la remera de la derecha. O en las caras de los divinos bolsitos con tachas, como en diversidad de piezas en los juegos infantiles. Pero yo ahora hago la siguiente pregunta. ¿Y si estamos en presencia de una figura que no es un triángulo rectángulo, ¿podremos aplicar trigonometría con los conceptos que tenemos hoy día? Veamos el siguiente ejemplo. Calcular la medida del lado del pentágono regular que constituye la base de un bolso, considerando que el mismo está inscrito en una circunferencia de radio R igual a 10 centímetros. Este sería un esquema de la base del bolso, es decir, del pentágono regular, que está inscrito en la circunferencia de radio R igual a 10 centímetros. Al pentágono lo denominé ABCDE, y como se trata de un pentágono regular, sus lados son congruentes, es decir, el lado AB es congruente con BC, con CD, con DE y con EA. Pero además, cada uno de los 5 triángulos que se determinan en el pentágono al trazar los radios de la circunferencia en la que está inscrito por cada uno de sus vértices, esos 5 triángulos son congruentes, siempre considerando que se trata de un pentágono regular. Dejo la tarea para que lo demuestres vos, pero yo voy a realizar la afirmación, es decir, que el triángulo AOB es congruente con el BOC, con el COD, con el DOE y con el EOA. Allí está expresado. Bien, pero ahora fíjate, si yo señalo uno cualquiera de los triángulos, remarco uno cualquiera, como en este caso el AOE, y lo extraigo fuera del pentágono para verlo mejor, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Vemos que en este triángulo, 2 de sus lados miden 10 centímetros, porque son radios de la circunferencia en la que está inscrito el pentágono. Y el tercer lado del triángulo es L, que es ni más ni menos que el lado del pentágono, justamente lo que queremos averiguar. Entonces podemos decir que este, como los otros 4 triángulos, es decir, los 5 triángulos, son isósceles, por tener 2 lados iguales y por consecuencia también tienen 2 ángulos iguales. También podemos decir, siempre porque el pentágono es regular, que los ángulos A o B, B o C, C o D, D o E y E o A son congruentes, son iguales, por lo tanto van a ser 360 grados divididos 5. Quiere decir que entonces va a medir cada uno 72 grados. Ya lo marqué en esta figura, el ángulo AOE, que es uno de estos 5 ángulos, que mide 72 grados, la quinta parte de los 360 grados de todo un giro. También en el triángulo AOE podemos marcar la altura correspondiente al lado AE. Esa altura va a cortar al lado AE en el punto S. Recordemos que por ser la altura del lado desigual de un triángulo isósceles, además de altura, es bisectriz del ángulo de 72 grados, es mediatriz del lado AE, es decir, que lo divide en 2 partes iguales y además es perpendicular a ese lado, o sea, la altura perpendicular al lado, porque une el punto medio del lado AE con justamente con el vértice opuesto, además es mediana. De ese modo, entonces, el ángulo SOE va a ser un ángulo de 36 grados, justamente porque acá hablábamos de una bisectriz. Entonces quiere decir que este ángulo es la mitad del ángulo entero de 72 grados. SOE es un ángulo de 36 grados.
Si ahora extraemos este triángulo al cual llegamos, que es un triángulo rectángulo, el triángulo OSE, decimos que es triángulo justamente por lo dicho, ¿no? Es decir, hemos dicho que H era perpendicular a E, es la altura, es perpendicular, además es mediatriz de este lado, así que por cualquiera de las dos razones estamos hablando que este ángulo es un ángulo de 90 grados, por lo tanto el triángulo es un triángulo rectángulo. Bien, en este triángulo rectángulo entonces tenemos que el ángulo SOE, ángulo agudo, mide 36 grados, ya lo hemos determinado. Y además sabemos por dato, porque es radio de la circunferencia, que OE, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, mide 10 centímetros. Y si queremos, como nos pide el problema, averiguar la medida del lado del pentágono, acá en este caso lo que tendríamos en este triángulo OSE es lado sobre 2, la mitad de aquel lado. Fíjate, la mitad de todo el lado, porque dijimos además que OS es mediatriz, o mediana también, respecto a este lado, por lo tanto que divide al lado en dos partes iguales. Es decir, SE es la mitad de AE, por lo tanto es L sobre 2. Bien, entonces es cuestión de buscar cómo hallar la medida de L sobre 2 o SE para poder entonces determinar la medida del lado. Entonces, en este triángulo, respecto a este ángulo de 36 grados, que es el ángulo que conocemos, y teniendo el dato de los 10 centímetros de la hipotenusa y queremos averiguar L sobre 2, que respecto a este ángulo es cateto opuesto, yo puedo establecer esta función trigonométrica o esta razón trigonométrica, seno del ángulo de 36 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, seno de 36 grados, L sobre 2 dividido 10 centímetros. Es lo que está escrito acá. O lo que es lo mismo, L dividido 2 dividido 10 centímetros es lo mismo que decir L sobre 20 centímetros. Bueno, seno de 36 grados igual a L sobre 20 centímetros. Ahora lo que haremos es despejar L, para lo cual los 20 centímetros que están dividiendo pasan multiplicando. Y me queda que L, o sea, el lado del pentágono, es igual a 20 por seno, o 20 centímetros, por seno de 36 grados, que por supuesto lo busco en la calculadora. Y entonces así obtengo el valor aproximado del lado del pentágono, solución al problema, que es 11,8 centímetros. Entonces, quedó claro que pudimos resolver un problema, en este caso de un pentágono regular, donde desconocíamos su lado, aplicando trigonometría. Pero obviamente, como vimos, es porque pudimos trabajar con un triángulo rectángulo al cual pudimos arribar en el análisis de ese pentágono regular. ¿Sí? Bien. Pasemos ahora a otro segundo ejemplo del recurso de la trigonometría para resolver un problema de aplicación al diseño. El problema dice: se está diseñando un perchero triangular de acuerdo a la figura que ahora veremos, para la que se traza la primera línea horizontal de 40 centímetros y los ángulos adyacentes a ella de 14 grados y 26 grados. Es necesario conocer la altura del perchero, nos está pidiendo que hallamos la altura del perchero y las medidas de los otros dos lados. Entonces, acá tenemos un esquema de nuestro perchero y ahora, de nuevo el perchero, pero ya identificando los elementos y dimensiones conocidas. Denominé al triángulo que conforma el perchero como el triángulo ABC. Identifiqué los 40 centímetros que me decía de la línea horizontal. Y los ángulos adyacentes a ella, o sea, los ángulos de 14 grados, el BAD, y 26 grados, el BCD. O BAC y BCA, si queremos decirlo mejor. También señalé la altura correspondiente al lado AC, que corta justamente al lado AC en el punto D. No nos olvidemos que tenemos que encontrarnos con triángulos rectángulos, por eso he trazado esta altura, porque yo sé que al trazar la altura, como es perpendicular a este lado, me voy a encontrar con dos triángulos rectángulos.
y voy a procurar trabajar en ellos. Así entonces extraigo el triángulo rectángulo BDA, donde en ese triángulo tenemos como dato este ángulo, el BAD, agudo de 14 grados, y también conocemos que el BDA ángulo es un ángulo recto, ángulo de 90 grados por ser H altura de este triángulo ABC. Del mismo modo, podemos extraer el otro triángulo, el BDC. Ese triángulo BDC tiene un ángulo agudo que ya conocemos, que es el ángulo BCD de 26 grados. Y también conocemos que el ángulo BDC es el ángulo recto. Todo eso estamos conociendo. Y no nos olvidemos, entonces voy a marcar la altura, que justamente es una de las incógnitas que queremos averiguar, que sería el lado BD. El lado BD. Y además voy a marcar las otras incógnitas, el lado AB en el triángulo de la izquierda y el lado BC en el triángulo de la derecha. Son las tres incógnitas que yo quiero averiguar. Y por supuesto no nos olvidemos de los 40 centímetros, que es la medida total de la suma, sería ahora en este caso de AD con DC, es decir, la suma de estos dos respectivos catetos de esos dos triángulos. Bien, si en cada uno de estos triángulos queremos averiguar, por ejemplo, la medida de H, ¿sí? O queremos establecer alguna razón trigonométrica donde aparezca H, como conocemos el ángulo agudo y tenemos un dato compartido con el otro triángulo, que es el dato del otro cateto, H es un cateto y esta otra medida es otro cateto, yo puedo establecer como razón trigonométrica tangente de un ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo voy a escribir tangente de 14 grados en este triángulo BDA va a ser igual a cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, que es AD. Donde despejando, o sea, yo despejo AD, en este caso, va a ser igual a AD que está dividiendo, pasa al primer miembro multiplicando, y tangente de 14 grados pasa al segundo miembro dividiendo. Por lo tanto, me resulta que AD es igual a H sobre tangente de 14 grados. Y lo mismo voy a hacer con el segundo triángulo. Es decir, yo aplico tangente de 26 grados y va a ser cateto opuesto, o sea, H sobre cateto adyacente, que es DC. Y también, en este caso, despejo acá DC, y DC lo paso multiplicando al primer miembro, tangente de 26 grados al segundo miembro, y resulta que DC es igual a H sobre tangente de 26. ¿Por qué es que despejé AD y despejé DC? Porque justamente yo sé que AD, que no lo conozco, y DC, que tampoco lo conozco, pero sí conozco la suma de ambos. Sé que la suma de AD más DC es 40 centímetros. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es sumar miembro a miembro estas dos expresiones, con lo cual en el primer miembro me va a resultar AD más DC, y ahí tendré la medida de AC, que es 40 centímetros. Entonces, sumo miembro a miembro, y en el primer miembro me queda AD más DC. En el segundo miembro tengo la suma de estos dos cocientes, H sobre tangente de 14 grados más H sobre tangente de 26 grados. Por supuesto, entonces, reemplazo en el primer miembro AD más DC por los 40 centímetros, como dijimos, que es su medida, y a la derecha, en el segundo miembro, vamos a reemplazar tangente de 14 grados por su valor, que lo busco en la calculadora, y tangente de 26 grados también por su valor. Ahora empezamos a resolver esta ecuación. Entonces saco en el segundo miembro denominador común, que lo obtengo multiplicando 0,25 por 0,49. Este es el valor, que entonces divido por el denominador, multiplico por el numerador. Y lo mismo en el otro caso, divido por el denominador, multiplico por el numerador. Para seguir resolviendo,
tengo 40 centímetros igual a 0,49H más 0,25H dividido 0,1225. En el siguiente paso lo que voy a hacer es pasar este denominador multiplicando al primer miembro, con lo cual me queda 40 centímetros por este valor, me queda 4,9 centímetros, y en el segundo miembro me queda la suma de 0,49H más 0,25H, que es 0,74H. Por supuesto, para obtener la medida de H, es decir, la altura del perchero, directamente la despejo pasando 0,74, que lo multiplica, al primer miembro dividiendo. H igual a 6,62 centímetros. Esta medida es 6,62 centímetros y ya entonces tenemos la primera de las respuestas al problema. Ahora voy a tener que procurar calcular las medidas de los lados AB y BC. Empecemos con el lado AB. En este triángulo BDA, y respecto al ángulo agudo de 14 grados, AB es la hipotenusa, y BD o H, como la acabamos de calcular, mide 6,62 y es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica yo puedo expresar entre este ángulo, cateto opuesto, hipotenusa? Seno. Seno de 14 grados es igual a cateto opuesto, que es H, dividido la hipotenusa, que es AB. Lo que ahora hago es reemplazar H por el valor que acabo de obtener para ella, es decir, por 6,62, y entonces a continuación lo que hago es despejar a B. Para despejarlo, AB pasa multiplicando al primer miembro y seno de 14 grados dividiendo al segundo miembro. Entonces, reemplazo seno de 14 grados por su valor, que lo obtengo de calculadora, y entonces resulta que AB va a ser igual a 6,62 centímetros dividido 0,24, por lo tanto va a medir aproximadamente 27,58 centímetros. Es esta medida, la de este lado. Del mismo modo voy a proceder para calcular la medida del otro lado. Ahora voy a trabajar con el triángulo BDC. Y nuevamente en este triángulo ya conozco, porque lo averigüé, la medida de H respecto al ángulo de 26 grados es cateto opuesto, y lo que yo quiero averiguar, que es BC, es la hipotenusa. Entonces, nuevamente, cateto opuesto, hipotenusa, yo voy a aplicar seno del ángulo de 26 grados, que va a ser igual a cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es BC. Procedo de la misma manera que hice en el caso anterior, es decir, reemplazo H por 6,62, luego BC, que está dividiendo y que es la incógnita, lo paso multiplicando al primer miembro, y seno de 26 grados lo paso dividiendo al segundo miembro, luego hallo seno de 26 grados y lo reemplazo, efectúo el cociente y obtengo la medida de BC, es decir, 15,04 centímetros. Y ya están las tres respuestas a las tres consultas, a las tres preguntas de este problema, que pudimos resolver a pesar de que este perchero tenía forma triangular, pero no era un triángulo rectángulo, pero sí pudimos llegar a encontrarnos con triángulos rectángulos donde poder aplicar sí, trigonometría del triángulo rectángulo. Y veamos ahora un tercer ejemplo. Este ejemplo dice: confeccionando moldes se necesita calcular las medidas de los otros dos lados de la solapa de la figura. Esta es la prenda y esta es la solapa. Esta es la solapa. Tiene forma triangular, pero en realidad es un triángulo obtusángulo, ¿sí? No es un triángulo rectángulo. Vamos a denominar al triángulo ABC. En ese triángulo conocemos la medida del lado BC, que es 10 centímetros, y el ángulo agudo ACB, que es un ángulo de 30 grados, y el ángulo obtuso ABC, que es un ángulo de 110 grados. Todos esos son datos. Yo lo que quiero calcular es la medida de estos otros dos lados de esta solapa. No olvidemos que con los conceptos que tenemos debemos procurar triángulos rectángulos, que no los tenemos ahí a la vista. Pero fíjate que si trazo
la altura correspondiente al lado BC, en este caso tendremos que prolongar el lado BC para que la altura corte a la prolongación, y entonces ahí entonces tenemos bien trazada la altura correspondiente al lado BC. No conozco la medida del cateto menor del triángulo, ¿sí? Que lo voy a llamar X, y que en realidad sería dB, ¿no? Le he puesto la letra D, esta medida dB no la conozco en este nuevo triángulo que queda acá generado, que es un triángulo rectángulo, el triángulo ADB. Esta medida, que es el cateto menor, no lo conozco, le llamé X. Voy a extraer este triángulo, acá lo tenemos, el ADB, entonces cuyos catetos entonces son X y H. No conozco ninguno de los dos. Por otra parte, puedo extraer otro triángulo rectángulo. ¿Lo ves? Sería este triángulo, el ADC, donde los catetos serían H también, y en este caso X más 10. X más 10 es la medida del cateto DC del triángulo ADC, ¿verdad? Bien, en el triángulo ADB, en el más chico, puedo deducir que el ángulo agudo, el ABD, este ángulo, mide 70 grados. ¿Por qué? Lo voy a calcular como ángulo suplementario del de 110, ángulo interior de este triángulo que teníamos original, del ABC. Si este ángulo era un ángulo de 110, esta otra medida es suplementaria de los 110, es decir, lo que le falta para llegar a 180. Por lo tanto, 70 grados. Y en el triángulo ADC, sabemos por dato que el ángulo ACD es un ángulo de 30 grados. Es decir, que acá ya conocemos este ángulo de 70 y en este otro triángulo conocemos que este ángulo es un ángulo de 30 grados. Este lo calculé, este lo tengo por dato. Bien, con toda esta información, analizamos que entre datos y dimensiones, tenemos también X, algunos de ellos, estamos hablando en estos casos de catetos opuestos y catetos adyacentes a los ángulos de los cuales estamos hablando. Es decir, respecto al ángulo de 70 grados en el triángulo ADB, H sería cateto opuesto y X es cateto adyacente. Y en este otro triángulo, respecto al ángulo de 30 grados, H es cateto opuesto y X más 10 es cateto adyacente. Por lo tanto, está claro que vamos a poder hablar de tangente. Y yo puedo decir, tangente de 70 grados en el triángulo ADB va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, H sobre X. Y en el otro triángulo, tangente de 30 grados es igual a H sobre X más 10, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si en la primera expresión yo despejo H, me va a quedar que X que estaba dividiendo lo paso multiplicando. Por lo tanto, resulta que H es igual a X por tangente de 70 grados. Y si hago lo mismo, bueno, en realidad voy a reemplazar tangente de 70 grados por su valor, que es 2,75, y H me queda igual a 2,75 de X. Y este valor lo voy a marcar porque lo voy a utilizar más adelante. Ahora sí, si hago lo mismo en la otra expresión, despejo H, me va a quedar igual. X más 10, que está dividiendo, pasa multiplicando, X más 10 lo pongo entre paréntesis, por tangente de 30. Realizo esa operación reemplazando tangente de 30, además por su valor. Entonces obtengo que H es igual a 0,58, que es la medida de la tangente de 30, por X, más 0,58 por 10, que es 5,8. Es decir, ya tengo también despejada H en la segunda expresión. Y ahora podemos decir que mirando estas dos expresiones, comparándolas, si los dos primeros miembros son iguales,
los segundos miembros también lo son. Entonces yo puedo igualar estos dos segundos miembros, diciendo que 2,75x es igual a 0,58x más 5,8. Igualé. Pretendemos entonces obtener x, el valor de x en esta ecuación. Los términos con x, entonces lo vamos a llevar al primer miembro, es decir, este término que tiene x lo dejo en el primer miembro, y este término que tiene x, que está en el segundo miembro sumando, lo paso al primer miembro restando. Y en el segundo miembro me queda 5,8. Lo que ahora hago entonces es efectuar esta resta, que me queda 2,17x igual a 5,8, y obtengo entonces x despejándola, x igual a 5,8 dividido 2,17, que me da 2,67 centímetros. O sea que obtuve esta medida, la medida de x. Todavía no he encontrado la respuesta al problema. El problema nos pide las medidas de AB y de AC, pero he calculado x. Habiendo calculado, ya conociendo x, lo podemos reemplazar en esta expresión que aquí habíamos marcado, donde decía que h es igual a 2,75 de x, o sea que yo en esta expresión puedo reemplazar x por su valor recién obtenido, que es 2,67 centímetros, lo multiplico por 2,75 y me da la medida de h, o sea, esta medida. Ya obtuve x y obtuve h, que es 7,34. Bien, entonces, ahora, en el triángulo ADB, en este triángulo ADB, yo voy a proceder a averiguar la hipotenusa, que es ni más ni menos que uno de los lados que yo tengo que averiguar de mi triángulo original, de la solapa, o sea, el lado AB. Entonces, en el triángulo ADB, si yo quiero averiguar la hipotenusa y ya conozco X y conozco H, yo tendré que aplicar Pitágoras. Entonces puedo decir que AB, o sea, la hipotenusa al cuadrado, es igual a H al cuadrado más X al cuadrado, que es lo que dice acá. Reemplazo H por 7,34 centímetros y X por 2,67 centímetros, realizo estas operaciones, este cuadrado, este otro cuadrado, sumo y luego hallo la raíz cuadrada y obtengo que AB, o sea, uno de los lados de la solapa que me pedían averiguar, mide 7,81 centímetros. Y ahora tenemos que proceder de la misma manera para poder averiguar el otro lado, o sea, el otro lado de la solapa, que es ni más ni menos que en el segundo triángulo, en el ADC, también la hipotenusa. Entonces, en este triángulo ADC, que conozco a H y que conozco X, por lo tanto, este cateto va a ser la medida de X más 10, voy a poder averiguar su hipotenusa también aplicando Pitágoras. Entonces, en el triángulo ABC, aplicando Pitágoras, digo que AC al cuadrado es igual a H al cuadrado más DC al cuadrado, o X más 10 al cuadrado. Entonces, H lo reemplazo por 7,34 centímetros y DC lo reemplazo por X, que es 2,67 más 10, todo al cuadrado. Bueno, realizo estas operaciones y extraigo la raíz cuadrada para obtener el valor de AC. Es decir, que AC, que es el otro lado de la solapa, mide 14,64 centímetros. Y este problema también ya está resuelto, siendo que originalmente nos encontrábamos con una figura triangular, pero no un triángulo rectángulo. Pero pudimos llegar a encontrar esos triángulos rectángulos donde poder aplicar trigonometría. Y problema entonces resuelto.